educación. Yo he preparado un PowerPoint, porque bueno, eso facilita más las explicaciones que vamos a realizar. Y también lo tengo previsto en varias partes. Este primero, o sea, vamos a la primera parte, es quizás un poco la más larga, ¿no? Aunque en determinado momento vamos a cortar, vamos a tomar un recesito, etcétera, etcétera, como es necesario y es normal. El objetivo de este taller responde a 3 preguntas que quiero que ustedes tengan en cuenta para ver si después cumplimos el objetivo. La primera pregunta es la siguiente. ¿Es importante para los maestros conocer cómo funciona el cerebro? Bueno, hay muchos criterios con relación a eso. Y ustedes saben que hay una corriente de hace algunos años, no muy vieja, sobre este aspecto. Y mi objetivo es explicar algunas cosas para que después ustedes puedan decir, bueno, sí, yo creo que sí o no es importante. Vamos a ver según lo pueda yo motivar a ustedes. Pero este es un objetivo primero. Y si es importante, entonces viene la segunda pregunta y por lo tanto el segundo objetivo. Y es la siguiente. ¿Qué ocurre en el cerebro de los estudiantes mientras aprenden? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro mientras estamos aprendiendo? Y por lo tanto en el cerebro de los estudiantes mientras aprenden. Por lo tanto, este es otro objetivo, que ustedes más o menos, porque esto es una breve introducción, comprendan qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo en este momento en el cerebro de ustedes. Vamos a tratar de explicar de manera muy sencilla, a través de un modelo, este fenómeno. Y la tercera pregunta, que se corresponde con una segunda parte de nuestro taller, es la siguiente. ¿Es el cerebro un sistema muy complejo? Y bueno, vamos a hablar sobre algunos aspectos muy sencillos, muy rápidos, pero que da respuesta a esta pregunta y por lo tanto es un objetivo también del taller. Bien, el taller, como les decía, lo he dividido entonces en 3 partes. Una primera parte, vamos a hablar de la neurociencia. Vamos a hacer una introducción de la neurociencia, hablar algunas cositas de la neurociencia, algunas investigaciones muy rápido, y la vinculación de estos conocimientos, de estas investigaciones, de estos resultados en la educación. O sea, cómo se puede aplicar a la educación. Y la importancia que tiene, si tiene importancia, si ustedes la van a encontrar o no. En la segunda parte del taller yo quiero que ustedes vean una entrevista que me realizaron a mí. Después yo les voy a explicar, porque yo creo que en esta entrevista se resume algunos de los aspectos muy interesantes que yo quiero que ustedes vean. Y además, esto se resume en un libro, como ya le dijo la Janet, que se llama Neurocomplejidad Educativa. Después vamos a hablar de eso y de qué se trata. Y en una tercera parte vamos a dejarlo abierto al debate para poder discutir, etcétera, según las preguntas que ustedes tengan, los temas en los que quieran profundizar hasta que nos dé el tiempo. Son 3 horas. 3 horas es bastante para una conferencia, pero 3 horas no es nada para desarrollar una disciplina como es esta que estamos hablando. Bien, yo primero quiero pedirles algo a ustedes. Quisiera que en este momento tuvieran una hoja o una libreta o lo que sea y un lápiz o un bolígrafo para que anotaran el siguiente cuestionario por el cual yo quiero que ustedes comiencen. Y que ustedes respondan a cada una
a cada uno de los enunciados de este cuestionario según el conocimiento que ustedes tienen, según su criterio. No se preocupen, que nadie va a ver lo que usted va a responder. Ni yo, ni nadie, porque eso lo va a tener usted ahí. Eso le va a servir a usted para después, a lo largo de la conferencia, y desde luego, o del taller, no es imposible responder algunas cosas, pero sí le prometo que al final les voy a decir qué es lo que dice actualmente la neurociencia sobre cada uno de esos aspectos y dejarlo ahí, un poco que quizás para motivarlo. Pero son aspectos muy importantes y son poquitos, son 10 aspectos nada más que quiero analizar con ustedes y comenzar por ahí. Porque constituyen algunos pensamientos que persisten, que existen en la población en general y fundamentalmente en los maestros, que es importante analizar. De manera que ustedes van a responder, o sea, yo voy a ir nombrando el enunciado, yo quiero que ustedes lo copien, que va a llevar su tiempecito, y van a responder si ustedes creen que es verdadero o es falso, o si no saben la respuesta. El primer enunciado es el siguiente. Dice, el mundo es predecible, todo está establecido, predeterminado, y solo hay que esperar a que se manifieste. Entonces, si ustedes creen que eso es verdadero, marquen verdadero. Si creen que es falso, marquen falso. Eso le va a quedar a ustedes, porque después vamos a contactar la respuesta al final. Y si no saben, bueno, pues no saben. Sí, me quedé cansada porque no comía por nada. Bien, el segundo dice, un daño cerebral es imposible de reparar. ¿Será verdad o no? Pero esta gente, o sea, es tangente esta afirmación. Nunca es posible reparar un daño cerebral. Bueno, ¿verdadero o falso? Pues no sé. Tercer enunciado. El cerebro de los ancianos pierde la capacidad de aprender. ¿Será verdad o no? Cuarto enunciado y muy importante para los maestros. Se utiliza un hemisferio cerebral más que otro. Esto explica las diferencias individuales de los alumnos. Por ejemplo, algunos alumnos son mejores en matemáticas y otros en el arte. Continúo. El quinto. Los individuos aprenden mejor cuando reciben la información en su estilo de aprendizaje preferido. Puede ser visual, puede ser auditivo o puede ser kinestésico. Sexto enunciado. Existe un periodo crítico para el aprendizaje, fuera del cual el cerebro no se desarrolla. Observen cómo todas estas cosas son importantes para nosotros conocer
La verdad, en relación a esto y sobre todo para los maestros. Miren este otro. Niños pequeños que escuchan música clásica se vuelven más inteligentes. Esto se le llamó o se le llama efecto Mozart. Octavo enunciado. Se nace con todas las neuronas que tendremos durante la vida. Noveno enunciado. Miren qué interesante este. Hasta película hay sobre esto. Solo utilizamos el 10% de la capacidad de nuestro cerebro. Y décimo enunciado. Un ambiente enriquecido, o sea, un ambiente en el cual hay muchos medios y hay buena interacción social, mejora la capacidad del aprendizaje. Bien, ahora yo quiero que ustedes, bueno, después de escribir y responder, guárdenla, la guardan ahí para el final del taller. Y al final vamos a volver a hablar sobre cada uno de estos aspectos. Pero también los invito, y me gustaría mucho, a que tomen nota. Es importante tomar nota. Y esto está demostrado neurocientíficamente. Hay más áreas del cerebro que se ponen en actividad y el aprendizaje mejora. Eso es una explicación de algunas investigaciones, pero bueno, no da tiempo ahora. Solamente les voy a decir que es muy, muy, muy importante que sus alumnos tomen nota. Lo que entiendan, lo escriban. Un proceso muy importante para garantizar un mejor aprendizaje. Bien, entonces vamos a comenzar a hablar ya de la neurociencia. Para hablar de la neurociencia, vamos a primero hablar de los antecedentes de la neurociencia. Doctor, lo interrumpo. Nomás, ¿cuál era la última pregunta? Ah, sí, ¿cómo que no? No más, sí, antes de avanzar. Entonces, ya. Un ambiente enriquecido, entre paréntesis, medios, interacción social, mejora la capacidad de aprendizaje. Gracias. De nada. Ya, entonces, correcto. Sí, yo sé que demora un poquito porque, bueno, están escribiendo. Lo ideal hubiese sido haberle enviado la encuesta Listo, por muchas antemano, gracias. pero no pudo ser. De nada, un placer. Bien, entonces les decía que vamos a comenzar con los antecedentes de la neurociencia. Siempre que se habla de neurociencia, se piensa en el cerebro. Realmente el cerebro no es el único, es el sistema nervioso. Pero bueno, es importante el funcionamiento de nuestro cerebro, porque ustedes saben que es el órgano esencial que regula y controla todo nuestro sistema, todo nuestro cuerpo. Bien, al hablar de la neurociencia tenemos que remontarnos a 6.000 años atrás. Hay evidencias fósiles de que hace 6.000 años se practicaba una técnica que se llama trepanación. Se dice que en algunos lugares, aún hoy en día, se practica esa técnica. No sé. La técnica de trepanación consiste en abrir un agujero en el cráneo de la persona. Y se plantea que el objetivo de la trepanación era para aliviar o mejorar o quitar los dolores de cabeza fuertes que tenían algunas personas
o para mejorar determinados problemas mentales, o incluso se plantea que era para darle salida a los espíritus malignos que estaban dentro de esa persona. Pero en realidad, en aquella época y durante muchos años, el cerebro no tenía ninguna importancia y se atribuía al corazón la propiedad, o se decía que en el corazón radicaba el alma, los pensamientos, los sentimientos, eran en el corazón. Eso ha trascendido hasta hoy en día. Todavía nosotros utilizamos el corazón para mostrar sentimientos. Y uno de los sentimientos más grandes que existe, el amor. Y es bueno porque el corazón, esa figura, es una figura bonita. El cerebro es feo, arrugado, crazy. Pero bueno, en realidad, muchos años después, fue que se conoció realmente qué es lo que era el cerebro. Voy a viajar en el tiempo durante muchos años para detenerme en 2 o 3 momentos esenciales de la neurociencia. Así voy a llegar al siglo XIX. En el siglo XIX, a finales de ese siglo, un médico español, Santiago Ramón y Cajal, se interesó mucho por el cerebro. Pudo comprar un microscopio que en aquel tiempo era costoso y estudiar el cerebro. Y este médico desarrolló una teoría que se llamó, o se llama, la teoría neuronal. Fue presentada en una conferencia en 1894. Ramón y Cajal se considera el padre de la neurociencia. ¿Y qué es lo que él planteaba en esta teoría? Bueno, él planteaba que las neuronas eran células individuales, tanto genética como metabólicamente, y que eran diferentes a las demás, y que tenían un cuerpo celular y una expansión, las cuales se llaman dendritas y axón, y que eran utilizadas para comunicarse. Ahí ustedes tienen más o menos, o sea, una representación de lo que es la neurona. Observen el cuerpo celular o soma también, en el cual está el núcleo, y estas ramificaciones que son las dendritas, y una ramificación larga que termina en otras ramificaciones que es el axón. Esto se llama terminal de axón, todo el mundo lo conoce, y esto se llama las dendritas. Pero una de las cuestiones más interesantes que él descubrió es la llamada ley de la polarización unidireccional. Él descubrió que la transmisión neuronal, el impulso nervioso, ocurre tal y como está la posición esa, hacia la derecha, según la posición que le estoy mostrando ahí. O sea, que el impulso nervioso entra por las dendritas, se desplaza por todo el axón y sale luego por las ramificaciones del axón. Y así es que ocurre. Pero lo más interesante, y que fue una contradicción con otras teorías de aquella época, era que la neurona era una célula individual. Esto, desde luego, se convirtió en algo esencial y es la base fundamental incluso de la neurociencia en la actualidad. Por eso se considera a Santiago Ramón y Cajal como el padre de la neurociencia. De manera que la comunicación entre varias neuronas ocurre de esa manera. O sea, el impulso nervioso atraviesa el axón, sale por la terminal del axón y se comunica a través de las dendritas con otra neurona, la cual nosotros después vamos a hablar un poquitico más sobre eso. Y ustedes conocen que esto se llama sinapsis. O sea, la sinapsis no es un contacto físico lo que ocurre. O sea, hay 2 tipos de sinapsis. Me estoy refiriendo ahora aquí, que es la más importante de nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, a la sinapsis química, ¿no? Entonces ocurre la transmisión del impulso nervioso desde
la terminal del axón a la dendrita de otra neurona. Y así va ocurriendo. Observen cómo el impulso va pasando de una neurona a otra. Y así se van comunicando las neuronas hasta formar una red compleja que se llama circuito neuronal, a lo cual nos vamos a referir más adelante. Ustedes van a ver. Vamos a saltar ahora en el tiempo y ya vamos a establecernos a mediados del siglo pasado con Donald Hebb. Donald Hebb, canadiense, es muy importante también en este tema que estamos tratando ahora por el desarrollo de su teoría que se llama la teoría, o sea, le pusieron en honor a él la teoría hebbiana. Esto salió publicado en un libro de él en 1949 y es el conocido también como aprendizaje hebbiano. Uno de los tipos de aprendizaje más importantes y a lo cual vamos a hacer referencia más adelante. ¿Qué fue lo que planteó? ¿Qué plantea Hebb en su teoría? Observen esto, muy interesante. Dice, el valor de una conexión sináptica se incrementa si las neuronas de ambos lados de dicha sinapsis se activan repetidas veces de forma simultánea. Hay otras maneras de expresar la teoría hebbiana, pero creo que esta es la más sintética y la que más nos explica. Y ustedes van a ver más adelante, como yo voy a explicar este mecanismo, cómo ocurre, para poder entender cómo es que aprendemos. Bien, se considera la teoría hebbiana, enunciada, ya les repito, en 1949, como el mecanismo básico de la plasticidad sináptica, o sea, la neuroplasticidad, a la cual vamos a referirnos también más adelante, por la importancia que tiene. Bien, entonces, fíjense, un detalle. ¿Quién era Donald Hebb? ¿Quién fue Donald Hebb? Pues, Donald Hebb fue un director de escuela, fue un maestro en Quebec, en Canadá, que se interesó por este conocimiento, por investigar cómo es que ocurría el aprendizaje de los estudiantes. Y logró un doctorado, se interesó por la psicología y se interesó por la unidad entre la biología y la psicología. Donald Hebb se considera como el padre de la biopsicología y es esencial en en el desarrollo de la neurociencia aplicada a la educación, la neuroeducación. Así que fíjense, un maestro fue Donald Hebb. O sea, que cualquiera de ustedes puede, si se lo propone, si se interesa, pues meterse en investigaciones que al final pueden llegar a descubrir algo nuevo y muy esencial para la educación. Ahora, ¿cuándo nace la neurociencia? La neurociencia, como neurociencia, nace en la década de 1960. ¿Qué ocurre en ese momento? Ocurre que ya habían varias disciplinas científicas que se interesaban por el estudio del cerebro. No solamente de la medicina, sino también la biología, el cerebro de los animales, el humano, desde luego, la psicología, tenía un interés extraordinario y habían avances también en este sentido. La química, la parte bioquímica de la comunicación, las reacciones que ocurren, etcétera, etcétera. La física, bueno, y así, infinidad, grupo enorme de ciencias e incluso la educación. De ahí que surge la idea de crear una nueva interdisciplina que abarcara a todas esas disciplinas que estaban estudiando el cerebro
Y a eso se le llamó neurociencia. O sea, que la neurociencia es una interdisciplina que se encarga del estudio no solamente del funcionamiento del cerebro, sino del sistema nervioso. Es un campo científico nuevo que estudia el sistema nervioso de diversas ciencias para fundamentar las bases biológicas de la cognición y la conducta. De aquí que este campo nuevo de investigación, este nuevo campo científico, es un campo complicado, complejo. ¿Por qué? Porque para poder entender qué es lo que ocurre en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, hay que estudiarlo desde diferentes disciplinas para poder comprender mejor este fenómeno. Voy a dar otro salto en el tiempo para referirme a la neurociencia, y es la década del cerebro. Ya una vez constituido, ya una vez fundada esta nueva ciencia, la neurociencia, continúan las investigaciones desde las diferentes disciplinas, desde las diferentes ciencias sobre el cerebro. Pero existían muchos problemas. Y los problemas fundamentales estaban dando por el problema económico. ¿Por qué? Porque cualquier investigación de esta necesita de una base económica, necesita de un financiamiento. Entonces, en la década de 1990 al 2000, aquí en Estados Unidos, se aprueba una ley y el Congreso permite el desarrollo y financia el desarrollo de muchas investigaciones relacionadas con el cerebro, de enfermedades, de mecanismos, etcétera, etcétera. Y ocurre una explosión extraordinaria del conocimiento del cerebro. Uno de los problemas fundamentales que existía antes de esto es que, por ejemplo, generalmente para nosotros conocer una afectación o algo de una persona en su cerebro, teníamos que esperar que se muriera para poder abrir y entonces ver por ahí adentro cómo estaba el cerebro, qué es lo que había ocurrido, etcétera, etcétera. Y uno de los principales aspectos que se desarrolla, y hasta hoy ha continuado el desarrollo muy importante en la década del cerebro, es la tecnología de la neuroimagen. Gracias a la tecnología de la neuroimagen se pudo observar el funcionamiento del cerebro de una persona sin necesidad de entrar al cerebro. Pero además, lo más importante es que no es invasiva. Esto permitió entonces avanzar en los descubrimientos y en las investigaciones sobre el cerebro y desarrollar investigaciones como, por ejemplo, se puede predecir el autismo de un bebé en alto riesgo a través de los análisis de neuroimagen de su cerebro. O, por ejemplo, el estudio de conductas agresivas. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro de una persona agresiva? ¿Cómo es que funciona su cerebro? Estos estudios se pueden realizar a través de la tecnología de neuroimagen, que son varias tecnologías que existen. O el estudio del deterioro cognitivo. El Alzheimer. Se ha avanzado mucho en estos aspectos. El Parkinson. Se ha avanzado mucho en estos aspectos. E incluso el estudio de los procesos cognitivos. ¿Cómo es que ocurre el proceso cognitivo? ¿Qué áreas se activan según lo que está, la información que está entrando al estudiante a su cerebro? Bueno, todo esto ha sido gracias a esta década del cerebro de 1990 al 2000, los resultados de la tecnología y
el desarrollo de infinidad de investigaciones a las cuales nosotros, bueno, vamos a referirnos a algunas de ellas en el taller de hoy. La neurociencia en la actualidad. La neurociencia en la actualidad se divide en 5 niveles de análisis para poder abordar la complejidad de la neurociencia. El primer nivel de análisis se llama neurociencia molecular. El segundo nivel de análisis es la neurociencia celular. El tercer nivel de análisis es la neurociencia de sistemas. El cuarto nivel de análisis es la neurociencia conductual y el quinto nivel es la neurociencia cognitiva. Cada uno de estas partes se encarga de un objetivo fundamental, pero todas unidas conforman lo que es la neurociencia en la actualidad. Por lo tanto, hay que abordar los estudios desde todos los niveles de análisis. La neurociencia molecular y la neurociencia celular se encargan de lo que son los mecanismos bioquímicos y las propiedades de las neuronas. Esencial para poder comprender lo que ocurre en el cerebro. La neurociencia de sistemas se encarga del estudio de las redes neuronales biológicas o circuitos neuronales. Aquí voy a hacer un paréntesis. Si usted se interesa en este aspecto y usted busca por internet red neuronal, todo lo que le va a aparecer va a ser sobre inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial está basada en las redes neuronales de nuestro cerebro. Por lo tanto, si usted lo que se interesa son por las redes neuronales biológicas de nuestro cerebro, entonces le sugiero que ponga circuito neuronal, que es la que se refiere. Esta distinción es importante hacerla porque a veces estamos buscando información y ponemos red neuronal, por ejemplo, y solamente lo que nos aparece son los relacionados con la inteligencia artificial. Y por otra parte, la neurociencia conductual y la neurociencia cognitiva se encargan del comportamiento de los seres humanos y de los animales, y también de la actividad mental humana. En conclusión, es amplio el estudio de la neurociencia, abarca muchos aspectos y por lo tanto es complejo. Desde luego que el profesor interesado, o el maestro interesado en estos aspectos, vamos a buscar las cuestiones más esenciales que intervienen y que puedan ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y no estudiar todo. Bueno, el que se interese meterse en este campo complejo de la investigación, pues perfecto, no hay problema. Pero bueno, de aquí sí podemos sacar algunos resultados de las investigaciones y aplicarlos a la educación. Entonces, quiero referirme ahora en este momento al aprendizaje hegeliano. ¿Por qué? Porque el aprendizaje hegeliano nos explica, y lo voy a mostrar, un modelo muy sencillo, el más sencillo posible, para que pueda ser comprensible, pero detrás de esto ustedes podrán imaginar que es mucho más complejo de lo que yo lo voy a representar, pero este modelo sirve para tener una idea de cómo es que ocurre el aprendizaje en nuestros estudiantes. Cómo ocurre el aprendizaje y cómo se forma la memoria. Les repito, es mucho más complejo que esto, pero como estamos en una introducción, este modelo sirve de alguna manera para comprender qué es lo que ocurre dentro del cerebro de los estudiantes cuando están aprendiendo. Bien, como ya había descubierto Ramón Cajal, las neuronas son células individuales, pero células individuales, una neurona no dice nada. Células individuales que necesitan comunicarse una con otra y necesitan formar sinapsis.
Cuando uno está aprendiendo cualquier cosa, y después vamos a hacer un ejercicio, después yo voy a proponer hacer un ejercicio para que ustedes vean cómo ocurre el aprendizaje hebbiano. Lo primero que ocurre es que las neuronas comienzan a conectarse unas con otras para transmitir la información que está entrando al cerebro. A medida que pasa el tiempo, el lapso de tiempo, se va incrementando la conexión entre las neuronas. Y con el incremento de la conexión entre las neuronas, también aumenta los neurotransmisores. Son sustancias que intervienen en este mecanismo que se llama sinapsis, de comunicación entre una neurona y otra. Y se sigue incrementando la conexión entre las neuronas hasta que todas las neuronas quedan conectadas en un circuito neuronal. De esta manera, se formó un nuevo circuito neuronal en el cerebro, que puede ser un concepto, que puede ser un movimiento determinado, etcétera, etcétera. Cualquier cosa. Pero se forma de esta manera el circuito. Y de esta manera, este circuito, si se repite, entonces va a formar parte de la memoria. Y ahí está almacenada toda la información. Así ocurre el aprendizaje. De manera que el aprendizaje no es más que el resultado de modificaciones sinápticas de nuestras neuronas dentro de nuestro cerebro. O sea, en otras palabras, es la creación de nuevas redes y nuevos circuitos neuronales. Imagínense ustedes, constantemente estamos en contacto con el medio y estamos aprendiendo constantemente del medio. Por lo tanto, se están formando constantemente en nuestro cerebro nuevas redes neuronales biológicas o nuevos circuitos neuronales. Y es así como ocurre el aprendizaje. Este mecanismo es considerado, o sea, el mecanismo del aprendizaje hebbiano fue Hebb en 1949 quien lo propuso como uno de los mecanismos celulares principales que subyace al aprendizaje de la memoria. Debo decirle que cuando Hebb propuso esto, demoró. Bueno, Hebb lo propuso en 1949 y en 1961 fue que por primera vez se pudo demostrar que Hebb tenía razón. A través de un experimento, bueno, aquí no hay tiempo para poder hablar de eso. Son hechos históricos, ¿no? Hay muchas cosas que es interesante hablar. Pero Hebb se adelantó. Por lo tanto, hoy la teoría hebbiana continúa siendo una base fundamental que explica uno de los mecanismos esenciales del aprendizaje nuestro, nosotros y de los animales, etc. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay otra parte interesante en esto que tenemos que tener en cuenta. Y es que no solamente nosotros aprendemos y las cosas que nos interesan y que nos motivan, etcétera, 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 y que practicamos sistemáticamente, pasan a la memoria a largo plazo. De eso después quizás podamos hablar algo. Sino también hay otro proceso al cual le llamamos olvido. Este proceso también ocurre y es normal que ocurra en nuestro cerebro. ¿Qué es el olvido? ¿Cómo ocurre el olvido? ¿Por qué se olvidan? ¿Por qué nuestros estudiantes se olvidan de un concepto, de una regla, de un principio, etcétera, etcétera? O simplemente a veces hasta de las reglas fundamentales de la suma, de la resta, etcétera, etcétera. Bien, lo que ocurre es que si bien cuando se comprende, se forma ese nuevo circuito neuronal, el olvido, lo que ocurre es que las neuronas de ese circuito neuronal comienzan a perder su conexión.
como no se practica, continúa perdiéndose la conexión de las neuronas hasta que finalmente las neuronas quedan totalmente desconectadas. ¿Qué pasó con ese circuito neuronal? Se destruyó. Por lo tanto, ese concepto o lo que sea, ese aprendizaje, se pierde. Ese es el olvido. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto constituye una de las cualidades más importantes que tiene nuestro cerebro, que se llama la neuroplasticidad. Y gracias a la neuroplasticidad es que nosotros podemos adaptarnos al medio, a los cambios que ocurren en el medio y aprender constantemente. ¿Qué es la neuroplasticidad? Bueno, hay muchos conceptos de neuroplasticidad también. Yo les traigo aquí uno, propuesto por un doctor argentino. Dice, es la variabilidad del tamaño y tipo de circuitos neuronales acumulados en el cerebro a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo. O sea, que las conexiones neuronales, los circuitos neuronales que se están formando constantemente, observen esto, en nuestro cerebro, ahora en el cerebro de ustedes se están formando nuevos circuitos neuronales con esto que yo les estoy explicando. Y si ya lo conocían, se están reforzando. Varían. Estas conexiones son nuevas conexiones. Esto me recuerda un poco a un gran pedagogo y que a mí me encanta su teoría, desde luego, porque es muy acertada, sin conocer nada de estas explicaciones neurocientíficas, ¿no? Y es que se habla de los conocimientos previos, que es muy esencial en el profesor. El profesor, el maestro, cuando va a abordar un concepto nuevo, tiene que conocer qué concepto previo tiene el estudiante para poder desarrollar el nuevo concepto. ¿Por qué? Porque así, de esa manera, si existe esa base conceptual, entonces se puede continuar formando nuevas redes. Es el constructivismo. Se puede ir construyendo nuevas redes neuronales. Bien. El aprendizaje hebbiano nos lleva a una regla fundamental que se llama la regla de neuroplasticidad y es esencial para los maestros. Para todo el mundo. Pero bueno, para los maestros es muy esencial. Y la regla es muy sencilla. Se lo voy a poner aquí muy breve. Dice así, si se usa, se conserva. Si no se usa, se pierde. ¿Qué significa esto? Esto significa que el circuito neuronal que se use se irá fortaleciendo. Y entonces va pasando a la memoria de largo plazo. Pero si ese circuito neuronal que se construye en un momento determinado en el aula no se usa más, entonces se pierde. Es el olvido. Y esto es muy importante. Es por eso que es tan importante cuando nosotros planificamos nuestra docencia, nuestras clases, tener en cuenta las clases de introducción de nuevo conocimiento, pero también las clases de sistematización del conocimiento, las clases de evaluación incluso del conocimiento. Cuando usted evalúa el conocimiento de los estudiantes, está nuevamente reforzando esos circuitos neuronales nuevos que se fueron construyendo en el cerebro de los alumnos. Si no se practica, por eso la práctica es esencial, y después les voy a poner un ejemplo.
en lo cual van a hacerlo ustedes, se pierde. Se pierde. En el 2010 se pudo constatar, todo esto se conocía teóricamente, se pensaba que ocurría, pero ya en el 2010 se realiza una investigación y se pudo observar lo siguiente. Observen ustedes, yo se lo voy a mostrar con 3 gráficos. Bien, ya sabemos ya que la conexión, la sinapsis entre una neurona y otra es la que va estableciendo el circuito neuronal. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Bien, aquí yo les represento, o sea, esta investigación se hizo en una zona muy importante, de la cual después vamos a referirnos nuevamente, y ojalá que tuviéramos tiempo para hablar de eso, pero no da, que es el hipocampo. El hipocampo ahí está en verde. Se hizo en el hipocampo esta investigación. Esto que está aquí es una dendrita. Es una dendrita. ¿Cómo ocurre la sinapsis? Bien, la sinapsis ocurre porque de la dendrita sale una protuberancia que se llama espina dendrítica. Y a través de esa protuberancia que ustedes ven ahí, ella es la que se une, no se une, hay un espacio que se llama espacio sináptico que separa una de otra, lo que hay una transmisión de neurotransmisores, que eso son cosas interesantes, muy interesantes y también muy importante que el maestro conozca sobre incluso los neurotransmisores, los tipos de neurotransmisores y qué neurotransmisor es el que debemos de fomentar en nuestras clases. Muy importante, pero aquí no podemos abordarlo, desde luego. Con la terminal del axón de una neurona. Este terminal del axón también se produce ahí, en esta terminal, una protuberancia que se le llama botón sináptico. Realmente así es como ocurre la sinapsis entre una neurona y otra. Por aquí viene el impulso nervioso y pasa entonces y entra a la otra neurona a través de la espina, o sea, sale del botón sináptico y entra a través de la espina dendrítica y pasa de la dendrita al soma y de ahí continúa por el axón hasta llegar a la terminal del axón y ocurre lo mismo. Bien, en esta investigación muy interesante se observó lo siguiente, se lo voy a poner en diagramas como le dije, y ustedes mismos se van a dar cuenta de lo que ocurrió. Por ejemplo, este es un diagrama que representa cómo ocurre la sinapsis y la cantidad de espinas dendríticas cuando una persona está en reposo. Y este otro, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona está aprendiendo? Observen ustedes, cuando se está aprendiendo, la cantidad de espinas dendríticas y por lo tanto sinapsis que ocurren en una misma dendrita. Y después, cuando se está olvidando. ¿Qué ocurrió cuando se comienza a olvidar? ¿Qué ocurrió con la cantidad de espinas dendríticas? Y por lo tanto, ¿qué ocurrió con la sinapsis? Conclusión. Esta investigación lo que demostró es que durante el aprendizaje se incrementa la sinapsis y por lo tanto las espinas dendríticas. O sea, reafirmó aún más esta teoría de Hebb de lo que ocurre realmente. Fue muy interesante. Esto ocurrió, esta investigación se realizó o sea, se pudo observar en el 2010. En el 2010, fíjense. Y por lo tanto establecer que realmente existe una relación entre el aprendizaje y la memoria. Ahora yo quiero, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo puse el reloj ahí a propósito.
Los psicólogos y los neurocientíficos han demostrado que hay que cambiar de actividad cada 45, 50 o 60 minutos. Porque es un mecanismo normal de nuestro cerebro, el cual no podemos abordar aquí tampoco. Es el sistema atencional nuestro. En un momento determinado, usted, por muy interesante que esté lo que se está hablando, usted tiene que desconectar. Entonces, antes de que eso ocurra, vamos a tomar un receso. Yo les pido solamente un receso de 5 minutos. Después yo les voy a dar un receso más largo para que tomen café, vayan al baño. Bueno, si alguien necesita alguna otra cosa, por favor. Pero vamos a tomar un receso solamente de 5 minutos para continuar. ¿Qué vamos a hacer cuando ustedes se incorporen otra vez de aquí a 5 minutos? Una actividad en la cual yo quiero que ustedes vean y ustedes construyan un nuevo circuito neuronal en su cerebro. Y ustedes van a ver cómo es que ocurre ese fenómeno. Entonces, bueno, vamos a tomar 5 minutos, que es para pararse, para mirar, para conversar. Aquel que se quiera fumar un cigarro, si se lo fuma, no sé, lo que quiera, pero 5 minutos, por favor, y entonces continuamos. ¿Ok? Bueno, pueden hacer ustedes lo que quieran. Yo voy a seguir aquí.